Puedes iniciar, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Aaron Siva. El paper que yo voy a presentar se llama Predictive Protein Structures with a Multiplayer Online Game. Básicamente, me gustaría como empezar un poco como hablar de los autores. Seth Cooper fue como, bueno, los autores principales, Seth Cooper fue como más que todo como el lead del proyecto. Él lideró mucho el tema del videojuego. Él tiene un PhD en Ciencias de la Computación de la Universidad de Washington y actualmente es profesor asociado del Cree College. Firas Khatib, no sé cómo pronunciarlo, tiene un PhD en bioinformática de la Universidad de Santa Cruz y actualmente es profesor asistente de la Universidad de Massachusetts. Para el proyecto, él sí era profesor de la Universidad de Washington, ya, bueno, han pasado varios años, el proyecto se publicó en el 2010, entonces ya él se pasó a otra universidad. Y Arian Trujillo, él, digamos, yo siento que él fue el que menos se dedicó como a la academia, porque básicamente se ha dedicado como proyectos afuera de la academia. Actualmente es cofundador de Streamlit. Streamlit es como una especie de framework que ayuda mediante código Python a hacer las visualizaciones de datos más fáciles y más sencillas y bastante estéticas. Y bueno, es profesor del el Carnegie Mellon, fue líder del proyecto Google X y ahorita es VP de Sox. Básicamente Sox es como una especie de Uber, pero ellos pretenden hacer los carros básicamente como autónomos. Entonces quieren como plantear este sistema de movilidad, pero no autónomos. Bueno, básicamente vamos a ver como una breve introducción, como más que todo un poco química, de entender qué son las proteínas y qué son como los aminoácidos. Luego explicar el problema. Vamos a ver un poquito del juego, resultados y conclusiones de los autores. Bueno, me gustaría como introducirlos más que todo como qué es un aminoácido, ¿verdad? Y qué es una proteína. Básicamente un aminoácido es la unidad base de la estructura de las proteínas. Em, Se han descubierto 20 tipos de aminoácidos distintos y bueno, una proteína está conformada por dos o más cadenas de aminoácidos cuya secuencia se codifica en un gen. Entonces, básicamente nosotros como humanos, digamos, en nuestra secuencia de ADN tenemos un gen que codifica las proteínas, digamos, son como un template de las proteínas. Entonces, un cambio en la secuencia del ADN del gen puede modificar la secuencia de aminoácidos de la proteína. Y es interesante resaltar que, digamos, tan solo un cambio en un aminoácido en la secuencia puede afectar la estructura y la función de la misma. Me refiero como a la función biológica, o sea, puede ser una cura o más bien una enfermedad. Las proteínas tienen varias funciones en nuestro cuerpo, por ejemplo, funciona como anticuerpo, funciona como enzima, entonces lleva casi las reacciones químicas adentro de las células, funciona como mensajera, transmite señales de información para coordinar procesos biológicos de células, tejidos y órganos. Tiene también una función estructural, básicamente brindan estructura a las células y también funciona como un transporte y almacenamiento. em, Ellas se unen a átomos y transportan más que todo moléculas en el cuerpo. Las proteínas, bueno, pueden pasar por un proceso de naturalización, ¿verdad? Entonces, las proteínas, digamos, en estado natural, en la naturaleza, las encontramos en estado nativo y da un agente, ya sea, por ejemplo, un agente térmico o también un cambio de pH, etcétera. Estas pueden desnaturalizarse. Aquí yo como incluí algunos ejemplos, digamos, de desnaturalización. Por ejemplo, cuando tenemos el camarón y se cocina, esto es una desnaturalización térmica. El huevo, por ejemplo, no sé si han visto que cuando el huevo lo cocina, la clara cambia de un color, mientras que la yema básicamente lo mismo. Y eso es porque la mayor cantidad de la proteína del huevo se encuentra en la clara. Por ejemplo, también en una desnaturalización mecánica es cuando agarramos como el huevo y lo hacemos como para hacer mayonesa o lustre, que se pasa mediante un proceso de batido, por ejemplo, y cambia su consistencia. Y también la desnaturalización de la sal, por ejemplo, en los quesos, cuando se le agrega como el suero y se empieza como a cuajar. Y también en la mantequilla pasa lo mismo. Eh, bueno, básicamente, como pueden ver, las proteínas tienen muchísimas formas, tienen muchísimas funciones y el gran problema, digamos, es que es un problema complejo porque pueden plegarse
básicamente una variedad de formas infinitas, ¿verdad? Y cada una de esas variedades tienen diferentes funciones en el organismo. Y como decimos anteriormente, pequeños cambios en la secuencia pueden conducir a grandes cambios en la estructura de la proteína 3D. Em, esta cantidad de combinaciones, digamos, que nos permite encontrar la conformación nativa de una proteína, que es lo que andamos buscando, es un desafío computacional bastante grande porque, digamos, el tamaño de espacio que tenemos de búsqueda es muy, muy grande. Tenemos muchas formas, son formas 3D, entonces se pueden plegar de un montón de formas. Y ya, bueno, como mencioné anteriormente, son 20 aminoácidos, entonces ya se podrán imaginar la cantidad de combinaciones que podemos tener. Em, Básicamente ya existe como una especie de metodología que ayuda, digamos, a predecir estructuras de proteínas nativas. Esta se llama Rosetta. Básicamente, Rosetta no es como un algoritmo, es más que todo como un suite de software que básicamente utiliza un algoritmo probabilístico Monte Carlo para mostrar el espacio conformacional y lo que busca son conformaciones de baja energía. Esto es como un poco más complicado, pero básicamente cuando tenemos conformaciones de baja energía en las proteínas, esto es muy probable que nos lleve a una proteína de estado nativo, o sea, que es básicamente lo que se busca, porque buscamos proteínas que no estén desnaturalizadas, digamos, sino nativas para que cumplan su función biológica, ¿verdad? Em, bueno, ya entrando un poco como qué es el videojuego y ya como más que todo el artículo como tal. Antes de eso me gustaría como explicar un poco más, digamos, de Rosetta. Rosetta fue un proyecto de computación distribuida hecho por la Universidad de Washington. Básicamente el propósito era predecir el acoplamiento de las proteínas y básicamente era calcular igual eso, los bajos estados de las proteínas y diseñar nuevos tipos de proteínas. El problema más grande de Rosetta es que no le permitía, digamos, a los usuarios como interactuar con la proteína. Básicamente usted metía los parámetros y él encontraba la mejor predicción que pudiera encontrar los estados más bajos. Foldit, que es el juego del cual se habla en el artículo, está basado en esta plataforma. Básicamente Rosetta es como su motor. Ya propiamente hablando, digamos, del juego, básicamente su función principal es igual, encontrar, gracias, proteínas nativas mediante pliegues, pero la gran ventaja de esto es que saca provecho de la intuición y suerte de los jugadores. Entonces, básicamente, cada jugador va a poder, digamos, Foldit va a tener usuarios, ¿verdad? Entonces, cada jugador va a tener como eh, posibilidad de poder interactuar con la proteína y poder hacer cambios mediante algunas herramientas que se proveen por el juego. Es muy interesante porque, digamos, es considerado como un híbrido entre crowdsourcing y computación distribuida. Em, Hasta el momento, digamos, ahorita, la comunidad está bastante madura. Bueno, el juego se publicó en el 2010, ahorita tiene 300.000 jugadores. Y bueno, los autores de hecho informan que el juego fue muy popular, entonces durante su release, digamos, el server colapsó en 24 horas, básicamente. El objetivo principal del juego, ¿verdad? Es un juego multijugador online que involucra a no científicos en la resolución de problemas difíciles. Entonces es importante decirlo. No vamos a encontrar 300.000 expertos en bioquímica, ¿verdad? O en biología molecular. Entonces, básicamente, el crowdsourcing se basa en jugadores que no tienen experiencia, digamos, en ningún tipo de biología molecular, ¿verdad? Em, y de hecho es muy curioso porque los autores mencionan que la mayoría de los jugadores, los que tienen los top, o sea, la mejor puntuación, no tienen ninguna experiencia en bioquímica, por ejemplo. El juego trabaja bajo un sistema de recompensas, ¿verdad? Donde a corto plazo, por ejemplo, se ven la puntuación de los jugadores, hay un estado y ranking del jugador y como les mencionaba anteriormente, ya hay una comunidad bastante madura, entonces es curioso porque hay como mucha interacción social. Los jugadores interactúan entre ellos se reconocen entre ellos, se ayudan entre ellos, etcétera. Hay como dos tipos de modalidades, ¿verdad? Hay una modalidad de competencia y otra modalidad de colaboración. Y los autores notaron que durante la maduración del juego, dentro de los equipos incluso había como división de trabajo cuando se trabajaba de forma colaborativa. Por ejemplo, algunos se especializaban en las primeras etapas de los pliegues de las proteínas y otros se especializaban en ya finiquitar y hacerlo como más, pulir más la proteína. El juego está para las tres plataformas, para Windows, Mac y Linux, ¿verdad?
Yo de mi parte me di a la tarea de probar un poquillo el juego, ¿verdad? Entonces básicamente lo que hice fue correr en un Ubuntu que instalé. Esta es como la ventana principal, ¿verdad? Y pueden ver que, digamos, el juego es online o se puede jugar offline. Yo me hice una cuenta de usuario, básicamente, entonces ahí entro con mi contraseña, etcétera. Ahí pueden, digamos, elegir los puzzles que los autores proponen, digamos, para poder resolver los problemas. Y esto es ya como una vista de cómo se ve el juego, ya con la molécula y las herramientas que se ofrecen, ¿verdad? Em, bueno, en cuanto a resultados, a mí me pareció, digamos, que los resultados son bastante prometedores, porque, por ejemplo, los autores se dieron cuenta que los jugadores pudieron identificar el modelo más cercano a la estructura nativa y mejorarlo aún más que modelos ya establecidos. Por ejemplo, lo compararon con Rosetta, que es lo que les explicaba, y se dieron cuenta que para Rosetta los jugadores tuvieron un desempeño similar en 3 de los 10 acertijos, superaron a Rosetta en 5 de los acertijos, mientras que Rosetta solo lo superó a los jugadores en 2. Entonces, como pueden ver, los resultados son bastante prometedores. Los humanos usan una mayor gama de métodos exploratorios, digamos, para que las computadoras, lastimosamente a la computadora le damos el algoritmo y realmente no se puede salir de ahí, digamos. Y para problemas particularmente difíciles se dieron cuenta que es muy difícil que los jugadores lleguen ya a una proteína que es lo que buscan. Básicamente se dieron cuenta que es importante encontrar un equilibrio entre qué se le da al jugador y los métodos computacionales que existen. Em, Aquí pueden ver, digamos, una tabla de resultados que a mí me pareció bastante valiosa porque se pueden ver cómo a partir de, digamos, varios puzzles, hay bueno, hay una especie de varianza que los autores usan para poder estimar qué tan bien, digamos, está la estructura que se busca con respecto al modelo de comparación. Básicamente, según entiendo, es un análisis de varianza, que lo que hace es sacar la varianza de la media de la posición de los átomos equivalentes y se calculan solo bajo algunos elementos perdón, algunos átomos que son llamados backbone heavy, que son carbono, nitrógeno y oxígeno. Esos se llaman K-alpha atoms básicamente, y entre más bajo sea el RMD, porque hay menos varianza, entonces es mejor el modelo. Entonces aquí pueden ver lo que explicaba anteriormente, que básicamente Rosetta solo les gana a los jugadores en 2 ocasiones, y en la gran mayoría los jugadores son mayores o iguales que el método ya establecido. Otro resultado bastante interesante, esto no lo mencionan en el paper, esto fue que básicamente yo investigué más, pero digamos, el paper se publicó en el 2011 y ya la comunidad ha tenido cierta maduración y se dieron cuenta, bueno, que en el 2011 los jugadores lograron resolver un acertijo que era básicamente encontrar una enzima de la cual el VIH ayuda, digamos, a la propagación en el cuerpo humano. Entonces fue muy interesante porque básicamente los autores pusieron el puzzle en el videojuego y a partir de 3 semanas, básicamente ya los jugadores lograron encontrar un pliegue de la proteína que básicamente era la cual el VIH se alimenta para reproducirse de forma más fácil en el cuerpo humano. Ellos pudieron, digamos, detectar cuál es la proteína y básicamente encontrar un medicamento que pudiera neutralizar esta enzima para que el VIH no se reproduzca de forma tan alta. Em, bueno, en cuanto al tema de conclusiones, como pueden ver, digamos, el juego como tal tiene un potencial muy grande de revolucionar el campo de la predicción de la estructura de proteínas porque bueno, no solo aprovecha, digamos, la fuerza informática, digamos, sino también las habilidades humanas para resolver problemas. El artículo menciona, el artículo tal vez es un poco viejo, pero menciona que las computadoras no son buenas para predecir para resolver puzzles visuales o rompecabezas visuales, que más bien los humanos tienen mejor tipo de reconocimiento de patrones, etcétera. Y la idea es como que le sacan este provecho, ¿verdad? Al combinar el gaming con el crowdsourcing, digamos. Siempre se utilizan como los videojuegos, pero los videojuegos no brindan información, no generan datos o realmente no tratan de resolver un problema. Y lo interesante es que aquí, bueno, se dieron cuenta que hay un potencial muy grande al incorporar la intuición y la creatividad humana con esta capacidad computacional.
También se dieron cuenta que este tipo de soluciones se pueden aplicar en otras ramas científicas, por ejemplo, el modelado climático. El modelado climático es un problema bastante difícil. Básicamente es encontrar patrones e imágenes, la farmacología también, porque implica un uso de proteínas, etcétera. La astronomía, incluso ahorita que tenemos muchísimo más información con los últimos satélites que se han utilizado, y otro es como el tipo de la ciencia de los materiales, que es un campo bastante estudiado últimamente, donde básicamente la idea es encontrar materiales más baratos y más resistentes o más livianos, etcétera. Bueno, digamos, de los principales problemas que la verdad yo vi del paper fue que básicamente sí, ellos llegaron y bueno, básicamente tiraron el juego, hicieron el release, hicieron crecer la comunidad, etcétera, pero cuando calcularon los datos, básicamente los datos son como muy descriptivos. No hay una diferencia en decir si Rosetta o Foldit es mejor, porque básicamente ellos lo hacen a ojo. No hacen, digamos, alguna prueba o algún tipo, no sé, de prueba de hipótesis que mediante un valor definido me dé un p-value del cual yo pueda rechazar o aceptar la prueba. Fue bastante como muy empírico nada más decir que Foldit es mejor porque se ganó en la mayor de los casos. Y también como pueden ver, esa muestra es muy pequeña, porque de nada más son 10 casos de todos los pozos que hicieron. Eh, de nuevo, igual es mejor como tener algo y tener como datos que nos permitan como generar conclusiones, pero sí, en ese aspecto yo siento que sí, el paper como que falló un poco en dar datos más inferenciales, digamos, de qué era lo que se estaba buscando. Y básicamente, sí, sería eso. Muchísimas gracias, Aaron. Digamos, el caso yo lo pongo de Foldit porque es muy interesante la manera en cómo llegan y plantean un problema a la vida real como un videojuego y llegan a soluciones que han resuelto problemas difíciles. Eso es súper sorprendente, lo que es el diseño del videojuego en ese aspecto. Sin embargo, ahora con AlphaGo de Google, eso, Sí, acople proteínas, ese problema está barrido. Sin correcto. embargo, el enfoque el, con el que se atacó en ese momento, que yo viendo varias referencias se referían a que Foldit es un Tetris tridimensional, por así decirlo. Y que llegar a mapear a soluciones reales era muy interesante. Por ejemplo, habían resuelto el descifrado de la proteína del virus M-PMV, que eso estuvo 15 años sin resolverse. Y fue a través de Foldit que se logró descifrar. Fue uno de los resultados más potentes que tuvieron. Hubo también esta parte interesante que vos mencionaste, que es cómo un enfoque así podría aplicarse a otras cosas. Antes de que la inteligencia artificial arrase con todo, pero Sí, ahorita va a arrasar correcto. hasta con programar. Pero bueno, hasta que no estemos en ese punto todavía hay que explorar. ¿Qué te pareció el concepto? Eh, Sí, profe, digamos, me pareció como muy creativo la solución, o sea, tratar, digamos, de hacer este crowdsourcing y modular la comunidad para que ya los jugadores se hicieran cásicamente que expertos en habilidades de encontrar las proteínas y como dice usted, profe, hay problemas que pasaron 15 años los científicos encontrando y ellos lo resolvieron en cuestión de semanas, entonces eso me pareció muy interesante y creo que, digamos, también es como fue como algo diferente, tal vez como inteligencia artificial, que es como la solución de todo. Entonces me Ujú, pareció como una solución muy creativa, digamos, desde ujú, ese punto de ujú. vista. Sí, y es que esto de la acople de proteínas es un problema intratable. Sí, Es correcto. computacionalmente intratable, entonces muy chiva. También algo interesantísimo ahí es y ver lo que logran los jugadores, ¿verdad? Vea que ya hay casos, y no solo eso, han habido casos donde el juego en conjunto ha logrado solucionar problemas difíciles, entonces también muy interesante por ahí. Te agradezco mucho, Aaron. Gracias, profe.